Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vengo con un episodio un poco más íntimo porque quiero que hablemos un poquito de procesos, de cambios, de transformación. Te voy a contar qué fue para mí lo que me llevó a decidir salir de la caja. Ya grabé este episodio como 3 veces. Creo que esta va a ser la vencida. Lo grabé la primera vez y no se me grabó el audio, lo intenté grabar otras veces y nada, como que me trababa en el medio, porque creo que hay una resistencia a la exposición y una resistencia a quizás mostrarme vulnerable, creo que es la palabra, porque vengo de por ahí de una historia personal en donde siempre fui la fuerte, la que todo lo puede, la que todo lo sostiene, la que va para adelante y que no se cae, y si se cae se vuelve a levantar, o si se cae se sacó el polvo y nadie se dio cuenta, que nadie me mire y sigo para adelante. Y este último año, este 2025, me enseñó tanto, 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 tanto sobre vulnerabilidad y sobre dejarme caer y dejarme morir, que la verdad que me trajo ese aprender a dejarse caer, aprender a dejarse morir de la vieja identidad para que venga una nueva, mucho más alineada, mucho más acorde, mucho más coherente. Es un proceso que por ahí no te lo cuentan, nadie nos enseña porque nadie nos enseña a vivir, literal. Entonces, yo creo que durante todo mi gran proceso de transformación que empezó allá por el 2020, cuando comenzaba la pandemia y cuando me di cuenta y dije, che, esto no es lo que yo quiero hacer de mi vida, esta medicina deshumanizada y desconectada no es la que quiero ejercer, estos no son los trabajos que quiero hacer, y desde ese punto en donde el cuerpo me empezó a llamar con palpitaciones, ansiedad, desconexión, insomnio, mal dormir, todo por lo cual convivía con una incomodidad que se llamaba ansiedad, y una incomodidad que gestionaba con cosas que por ahí no estaban tan buenas para que gestione esa ansiedad: comida, vínculos que no, eh, alcohol, azúcar, entre otras cosas. Entonces, desde ese momento hasta hoy, he vivido un proceso de transformación muy, muy grande, pero este último año creo que fue como que la vida me terminó de pegar un sacudidón para que se cayeran todas las identificaciones y todas las estructuras inconscientes que estaban sosteniendo esa identidad, que no se estaba queriendo dejar ir, que no se estaba queriendo dejar morir, que representan a esa Ana médica de la bata blanca, de la consulta médica, y muchas veces la mente se resiste al cambio porque le da miedo morirse, le da miedo dejar morir una identidad vieja que ya no va más, que literal se siente así, se siente como una muerte. Y muchas veces nadie nos enseña, ¿no? Cómo atravesar esos procesos, cómo vivir esas transformaciones, cómo iniciar esos cambios. Y creo que lo más importante que aprendí este año, que fue un año que para mí me pegó una sacudida muy grande a mi identidad y una sacudida muy grande a esa Ana que venía sosteniendo, que venía, esa Ana que venía desde la exigencia, una exigencia que escondía mucha insuficiencia, ¿no? Creo que mi realidad reflejaba mucha desvalorización, mucha falta de amor propio, muy bajo autoestima, y todo ese proceso de cambio y de transformación, que es algo que para mí no se termina nunca, porque vinimos a este mundo a crecer y a evolucionar, y si nos permitimos ese morir y volver a renacer, creo que ahí es donde vive y donde nace la verdadera transformación y el verdadero crecimiento y la evolución, ¿no? Y nos volvemos personas que amamos, que nos amamos y nos queremos cada vez más, porque yo ahora miro para atrás y veo todo mi proceso, sobre todo este último año, que fue un año súper intenso, y la verdad es que me miro para atrás y lo único que puedo sentir por mí es mucho orgullo y mucho amor, y me emociona de solo decirlo, pero
mucho orgullo, mucho amor. Y esa Ana, o sea, lo que me caracteriza como el denominador común a lo largo de todos estos años, del momento en el que dije, che, no, basta, no quiero esta vida para mí, fue la valentía y los huevos de siempre querer ir por algo mejor, querer ir por esa vida que yo soñaba y querer ir a crear y materializar todo eso que en mi mente era una idea, era un sueño, era lo que sea, y que hoy muchas de esas cosas ya son una realidad. Y agradezco a esas ganas del pasado que se animaron a la transformación, y lo que me caracterizó de todo eso es la valentía. Y este año tuve un año bastante intenso, que en marzo de este año me separé de mi esposo, de mi ex esposo Mauri, con el que veníamos en una relación de 8 años. Decidí que me quería ir de Argentina, que quería viajar y que quería explorar y experimentar y aprender otras cosas, como ir a otros lugares y otros territorios, a conocer otras personas de las cuales pudiese aprender también esta medicina que va mucho más alineada a la medicina que quiero ejercer, que en realidad ya creo que es como más la medicina de la tierra, la medicina de la naturaleza, la medicina de los ritmos, la medicina de los ciclos, y conectarme cada vez más con quién soy en realidad y lo que vine a hacer a este mundo. Y este año, a pesar de que yo ya venía en un camino espiritual y en un camino de conectarme conmigo y conectarme con mi alma, como en un momento cuando empecé por este camino hablaba de alma y hablaba de espíritu y hablaba de conexión conmigo, y en realidad no sabía lo que eso significaba. Y hoy, después de todas estas muertes y renacimientos y todos estos cambios y este camino que me llevó cada vez a conectar más con esa voz interior, con esa voz de mi alma, te puedo decir que ya sé cuál es mi alma y ya sé lo que quiere, ya sé lo que me pide, ya sé cómo me habla, ya tengo una conexión con ella, ya tengo un diálogo con ella. Y este año terminé de asentar o de conectar realmente con mi corazón, que fue un proceso de descongelación de ese corazón, porque venía con una coraza tremenda después de años de exigencia y de ser esa mujer fuerte que todo lo puede y que todo lo sostiene, y que con un corazón congelado para no dejarse atravesar por nada y para que nada más doliera. Esa descongelación fue un proceso que, gracias a haberme animado a dejarme caer y a dejarme hundir en las profundidades de las sombras más oscuras, y de haberme animado a sentir todo ese dolor, y de haberme animado a sanar, y de haberme animado a ir a sentir en profundidad y a transformar toda esa mierda en luz, a ir a ponerle luz a todas esas oscuridades y esas sombras de las que me venía escapando hace muchísimo tiempo, y a las cuales venía silenciando, y a las cuales las iba metiendo cada vez más abajo de la alfombra, y ya no había con qué. Ya no había con qué silenciar, ya no había con qué tapar, con qué parchar, ya no había terapia, no había suplemento, ya no había ansiolítico, ya no había nada que pudiese anestesiar todo ese dolor. Y creo que, a pesar de que mi proceso empezó en el 2020 y fue un proceso de mucha transformación a lo largo de todos estos años, creo que este año, el 2025, fue un año que me terminó de derrumbar y de ir a mirarme cara a cara con todas mis sombras. Y tengo el recuerdo de una amiga que me dijo en ese momento: Ana, déjate caer, déjate morir, ya está, no te va a pasar nada. Y en ese momento me acuerdo que yo decía, pero no, yo tengo que seguir, o sea, tengo que resolver. Estaba en plena separación, abriendo mi centro de medicina integrativa en Carlos Paz, que se llama ANTU, que fue un hermoso proceso también, con el cual aprendí muchísimo. Estaba creando mi propia marca personal, eh, eh,
llevando mi medicina funcional a las consultas online y creciendo por ese lugar, y por otro lado me estaba muriendo y estaba llena de dolor y llena de frustración por una relación que ya no iba más y por una vida que quizás ya no era la que elegía, ¿no? Y podría haber hecho caso omiso a esa voz que me decía, es hora de salir de acá, es hora de cambiar, es hora de transformar, y podría haber seguido anestesiando y haber seguido silenciando, pero me animé a dejar que todo se caiga, dejar que todo se rompa. Y en ese proceso fue que me animé a dejarme morir literal, y creo que en un punto de ese proceso sentí que la quedaba ahí, como que sentía no salgo más de acá, no sé cómo voy a hacer para salir, pero lo más importante de todo eso fue que durante ese proceso me pude sostener a mí misma y me pude sostener con mis rutinas, me pude sostener con mis hábitos, con toda una preparación que creo que eh, ya se venía sucediendo en mi vida y en mi cuerpo, que tiene que ver con todo lo que vengo implementando y lo que vengo transformando en la relación con mi cuerpo, que me permitió literal sostener todo este proceso interno que fue bastante intenso y bastante movilizante, pero eh, con esto te quiero decir que si estás ahí en una vida que no te llena, en una vida que sentís que no es la tuya, que sentís que no querés estar ahí, que no querés ese trabajo, que no querés, que sentís que tus sueños los estás metiendo cada vez en un cajón mucho más profundo, eh, quiero que sepas y te quiero decir que si yo pude, vos también podés, y y que si te animás a escucharte y te animás a seguir esa voz de tu alma y te animás a conectar con vos, la transformación es infinitamente hermosa, y es muy hermoso verse crecer y es muy hermoso verse salir de lugares en los que ya no querés estar más, y es muy hermoso también ir con esa valentía y esa garra que creo que me caracterizaba, pero que la estaba poniendo en los lugares en donde no la tenía que poner, porque en realidad ponía toda esa valentía, esa intensidad y esas ganas y esa fuerza y ese fuego, lo ponía en lugares que no iban, y me descuidaba a mí, descuidaba lo que yo realmente quería, lo que yo realmente deseaba. Y un mindset que vengo implantando hace un tiempo, que siempre lo hablo con mi amiga Julia Barrera, que siempre decimos, todo pasa para mí, todo pasa para mí, todo lo que sucede en mi vida es la catapulta para la transformación que necesito encarnar, que me va a llevar al siguiente nivel, para que para que yo viva la vida que quiero vivir, y en ese proceso estoy. Entonces, con esto te quiero decir, te quiero dejar el mensaje de que escuches tu cuerpo, que escuches qué es lo que te está diciendo tu cuerpo. Si tu cuerpo te está hablando con ansiedad, si tu cuerpo te está hablando con palpitaciones, si tu cuerpo te está hablando con inflamación, si te está hablando con nubla mental, con dolores de panza, con insomnio, con... Anda a escuchar qué te está diciendo, porque el alma usa el cuerpo para mandarnos mensajes, así como siempre digo yo, la luz del tablero del auto, que cuando prende las lucecitas es porque hay algo que no va bien. Lo mismo hace el cuerpo. Y el cuerpo es el instrumento del alma, y el alma es lo que sos en realidad, lo que sos en esencia, debajo de todas esas capas y todos esos programas inconscientes que te están dominando y que te están dirigiendo la vida, y que no te están dejando vivir la vida que realmente deseas y que realmente querés, y la vida de tus sueños. Y para eso hay que ir a escarbar, profundizar, limpiar y sacar toda la mierda. Y la mierda hay que sacarla limpiando primero el cuerpo. Entonces, todo este proceso de transformación que te cuento y todo esto que vengo viviendo, que como resultado de esto estoy escribiendo muchísimo acerca de un espacio que quiero crear, que de hecho ya este podcast tiene el nombre de ese espacio que quiero crear, que se llama Somos Humanas, porque la verdad es que nadie nos enseña todo esto, y nadie nos enseña cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, nadie nos enseña a cómo autocoacharnos, a cómo liderarnos, a cómo ir por nuestros sueños, cómo realmente
creernos capaces y trabajar nuestra autoestima y trabajar nuestra valoración personal y creernos merecedores de la vida que soñamos, porque en realidad desde que nacemos y desde que venimos a este mundo nos insertamos eh, creencias desvalorizantes y despotenciadoras, no sé si esa está bien dicha la palabra, pero yo vengo de un universo en donde mi autoestima estaba por el piso, tenía una muy mala relación con mi cuerpo, no me creía merecedora de absolutamente nada, y te puedo decir que todo eso lo fui transformando y lo fui cambiando gracias a que empecé a conectar con mi cuerpo, gracias a que sané todo lo que había que sanar, lloré todo lo que había que llorar, solté las cargas de todo lo que tenía que soltar. Eh, Me empecé a ver, me empecé a mirar, me empecé a registrar, porque es mucho más fácil ver a otros y registrar a otros y hacer por otros, pero lo desafiante es usar esa fuerza, ese fuego, esa valentía para vos misma, para vos mismo. Entonces, con esto te quiero decir que si estás ahí viviendo una vida que no te llena, te puedo asegurar que si tenés los huevos y la fuerza y la valentía y el compromiso con vos mismo, podés salir de ahí, podés vivir la vida que se te cante. Y ese es un mindset que también me vengo trabajando y vengo inculcando en mí, que es yo me siento muy orgullosa de mí porque conozco en profundidad mi historia, sé de dónde vengo y en mi casa y en mi historia personal y las creencias te puedo asegurar que eran cero potenciadoras. No había ningún tipo de registro del cuerpo, todo era desvalorización, todo era baja autoestima, todo era no podés, no podés, no es fácil, es difícil, no tenés suerte. Eh, y eso es lo que fui transformando, pero lo fui transformando porque empecé a conectar con mi cuerpo y empecé a conectar conmigo, y algo que me queda de todo este proceso, que miro y digo, wow, qué valiente que he sido en todo este tiempo, qué valiente que he sido con todo este proceso, porque muchas veces nos pasan cosas en la vida y nos ponemos en lugares de víctima o nos ponemos en el lugar de creer que la vida está en nuestra contra, y en realidad la vida te trae un regalo a través de todo eso. La vida te está dando regalos todo el tiempo para que te animes a transformarte. Todo eso que vos ves y que vivís como dolor, que si te quedas ahí en la lucha con ese proceso, si te quedas ahí justificándote, combatiendo, creyendo que todo pasa en tu contra, ahí es donde nos quedamos en el sufrimiento y no podemos transformar ese dolor en luz y en crecimiento y en evolución. Y eso es lo más importante que he vivido este 2025, y sobre todo la conexión espiritual con la que vivo hoy, donde estoy cada día más cerca de Dios, el universo, tu alma, llámale como quieras, pero esa conexión conmigo, esa conexión con mi cuerpo, esa conexión con mi alma y escuchar esa voz y dejarme guiar por esa intuición, dejarme guiar por lo que me está diciendo mi alma en un cuerpo que obviamente me llevó un proceso limpiar, desintoxicar, para poder escuchar, para que aterrizara todos estos mensajes que te estoy contando. Eh, la verdad es que la transformación fue un mil, un mil, un mil, un mil. Y con esto te traigo este mensaje porque yo te cuento esto de mi historia y te cuento un poco de este proceso, porque seguramente si estás desconectado de tu cuerpo y viviendo en ansiedad y en frustración y con inflamación, y estás por ahí triste o deprimido o con ansiedad, creyendo que la vida es que fiaca la vida, yo también estuve ahí, y te puedo decir que la vida es muy, muy linda cuando aprendemos a vivirla, cuando aprendemos cuál es el lenguaje, cuando nos damos cuenta de que en realidad todo esto es una ilusión y que es un juego, y que cada uno está eligiendo qué juego jugar y cada uno está eligiendo qué está creando en esta ilusión. Y para mí el camino para llegar a esta transformación, que para mí es un infinito, que una vez que abrís la puerta a este mundo,
no dejas de crecer y no dejas de profundizar y no dejas de conectarte cada vez más con vos y pulir. Empezó por el cuerpo, empezó por conectar con mi cuerpo, empezó por conectar con levantar mi autoestima, gracias a que conecté con ese cuerpo y lo empecé a cuidar y empecé a cuidar lo que llamo mi templo. Y eso es algo que cada día voy puliendo y que voy perfeccionando más. Y gracias también a que en mi vida llegaron la medicina de los honguitos, la medicina de las plantas, los adaptógenos, los suplementos, gracias a que cada vez voy refinando más mi alimentación, gracias a que me rodeo de las personas correctas, me rodeo de las personas que me potencian, busco ambientes donde las creencias de ese ambiente sean creencias potenciadoras y no limitadoras. No estoy en ambientes donde la gente se queja, no estoy en ambientes donde la gente critica, no estoy en ambientes en donde la gente habla de mal de otras personas o que dice que todo es difícil y se justifica con el afuera o con el entorno. No. Las personas en las que me estoy rodeando últimamente son todas personas que hablan el mismo idioma que yo y de hecho invierto en espacios donde las personas hablan este mismo idioma y están, creo que la palabra están tan locas como yo. Y locas me refiero a creer que todo es posible, porque ese es el nuevo mindset que estoy insertando en mi mente y es creer que todo es posible para mí, que todo pasa para mí. Y hoy estoy habitando la incertidumbre como camino, la incertidumbre en el sentido de que me lancé al vacío yéndome de viaje, me lancé al vacío yéndome de Argentina y dejando a mi hermana a cargo del centro en Carlos Paz, que le mandamos un beso enorme, que ya próximamente se viene un podcast con ella, donde vamos a hablar de despertar espiritual y emprendimiento. Y saliendo de una relación de 8 años y poniendo todo el foco y toda la energía en mí y en crear la vida que quiero vivir. Así que en ese proceso estoy. Y en ese proceso que te quiero contar también algo muy lindo, que acá lo tengo, te quiero leer algo que estuve escribiendo este último tiempo sobre algo que estoy creando, que es mi espacio de Somos Humanas. Somos Humanas fueron palabras que llegaron a mi mente un día en la casa de mi amiga Sime en Sitges, cuando estaba en una meditación en su casa. Ella fue la que me dijo: Ana, déjate morir, ya está, la vieja Ana ya está, hagamos el velorio, hagamos el velorio juntas. Y ahí surge la idea de Somos Humanas. Somos Humanas es un espacio que me hubiese gustado eh, tener a mí en todo este proceso. Es un espacio que acompaña a mujeres líderes a que reconecten con su voz, una voz que quizás lleva muchos años silenciada con el ruido externo, con los debería, una voz que te está gritando que por favor vuelvas a casa y que dejes de buscar afuera, que dejes de buscar en el reconocimiento externo, en los resultados, en los miles de cursos, porque en realidad el verdadero camino es hacia adentro. El camino es hacer vacío, hacer espacio, dejar morir todo lo que ya no va más, soltar todo lo que te inflama, te enferma, te daña y, y conectarte con la coherencia que primero empieza por el cuerpo y después va hacia todos los otros aspectos. Primero te das a vos para después salir al mundo y conectar en un espacio donde puedas empezar a escuchar a esa voz, a la voz de tu alma. Y para ello, Somos Humanas va a ser un espacio o va a ser un lugar en el que te voy a invitar a retiros en medio de la naturaleza, donde te voy a recordar cuál es tu ritmo natural, cómo se siente ser humana, en donde te voy a recordar a cómo nutrir y cómo respetar a tu cuerpo para que tu alma pueda aterrizar en él, y donde vamos a usar la medicina de la tierra, de los honguitos, donde te vas a encontrar cara a cara con esa voz, con la voz de tu alma. Y creo que estos espacios que a mí en su momento como que lo vengo visualizando, lo vengo meditando, lo vengo
escribiendo de qué me gustaría que se trate, cómo me gustaría que sea, qué somos humanas. Estoy en ese proceso creativo y vengo en este episodio a contarte un poco de dónde nace todo esto, ¿no? Y para mí, mis retiros van a ser una cita con tu alma, un espacio de reconexión con quien verdaderamente sos y para recordarte que todo es mucho más simple. Y cuando realmente le damos espacio a esa voz que está dentro tuyo, que aparece en la quietud, en la conexión con vos misma, moverte desde ahí es tremendamente poderoso. Moverte y accionar desde esa voz, desde la voz de tu alma alineada y coherente, uff. Esa voz tiene una potencia cuando dejamos de accionar como metralleta para todos lados desde la desconexión y empezamos a accionar desde la alineación. Y Somos Humanas te va a recordar o te va a invitar a espacios en la naturaleza, obvio, eh, donde todas tus partes van a ser bienvenidas a la naturaleza, pero vas a dejar y vas a entregar todo lo que te pesa, todo lo viejo, todo lo rancio, lo que ya no se alinea al deseo profundo de tu alma. Y Somos Humanas, por eso es que le cambié el nombre al podcast, porque empecé a pensar en cómo voy a crear esto y la verdad es que nace del deseo muy profundo de vivir cada vez más alineada a la voz de mi alma. Un deseo que viene siendo callado hace muchos años y silenciado por las voces externas, por el reconocimiento externo, por el qué dirán, por quién debería ser, cómo debería ejercer y muchas otras cosas más, que en el proceso de deconstrucción todo eso ya la verdad es que lo único que quiero es vivir cada vez más alineada con lo que realmente quiero desde el corazón y donde me gustaría acompañar a mujeres a volver a ellas, a compartirte mi proceso, a compartirte lo que a mí me sirvió, lo que a mí me transformó, a enseñarte a escuchar esa voz, a que la puedas ver cara a cara, sin condicionamientos, a que puedas ver cuáles son esos condicionamientos que nos meten en nuestra propia cárcel para que te puedas liberar, para que te puedas liberar, sentirte libre de verdad, libre y reconocerte libre de que podés elegir lo que querés ser, elegir lo que querés hacer, elegir lo que se te canta hacer en esta vida, aunque eso no tenga nada que ver con lo que estás haciendo hoy. Entonces, mis espacios le van a hablar a esas mujeres fuertes, esas mujeres que todo lo pueden, a esas mujeres que vienen resolviendo, sosteniendo, que tienen mucha energía masculina, que se desconectaron de su alma, de su intuición, eh, que se dejaron secuestrar por la mente o se dejaron secuestrar por el hacer, el sostener, el demostrar, eso. Bueno, espero que te guste esto que te estoy contando. Es un poco un adelanto de lo que estoy pensando, de lo que estoy creando, de lo que vengo escribiendo, de hacia dónde van, a qué dirección van a empezar a tomar mis servicios, mi marca. Em, ya te iré contando en más episodios, pero nada, eso. Espero que te haya gustado este episodio. La verdad que no tiene mucho que ver con lo que vengo compartiendo por ahí en Instagram o lo que vengo compartiendo en los episodios anteriores, pero tenía muchas ganas de grabar esto y de mostrarme más humana, de contarte un poco mi historia, que seguramente te seguiré contando porque forma parte de todo el proceso y toda la experiencia que me llevó a la transformación y que me llevó a estar hoy donde estoy, aquí en Logroño, en España, en la casa de mi amiga Flor, con la que estoy compartiendo unas semanas hermosas y donde estoy aprendiendo un montón porque me estoy permitiendo también recibir y donde estoy creando y escribiendo y pensando todo lo nuevo que quiero traer a Somos Humanas. Así que bueno, si te resonó este episodio, si te sentiste identificada con algo de todo lo que dije, de todo lo que conté, me encantaría que me escribas por Instagram, que me dejes un comentario acá en el podcast, que los leo, me encanta
Me encanta leer cuando me escriben acerca de algún episodio que les tocó el corazón y que les tocó el alma, porque siento que le estoy hablando de alguna manera a esas versiones mías del pasado. Así que bueno, espero que te haya gustado, eh, espero que te hayas sentido cómodo con este capítulo. La verdad es que yo estaba ahí como mucha resistencia a contar todo esto, pero bueno, yo creo que si a alguien le sirve, a alguien le suma, a alguien le aporta, ya con eso ya me guardo mi timidez y mi vergüenza para aportar o apoyar a lo que sea que vine a este mundo a aportar. Bueno, te mando un beso grande, gracias por escucharme, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye.